Isael, ¿cuáles tus primeras impresiones con relación a este tema en particular? ¿Cuándo viene la Fiscalía y logra la captura de 40 estudiantes ligados supuestamente a una estructura en formación denominada la raza estudiantil? Esto ya venía dándose desde hace un par de meses, que había movimientos, sí. ¿No es nuevo entonces? No, no es nuevo. ¿Sospecharlo o no, pensarlo? ya había gente que estaba denunciando y hay específicos. Lo que es, por ejemplo, las residenciales entre San Luis Mariona y la autopista Constitución. La otra es en el área de Ilopango, San Martín, San Bartolo, Soyapango y también San Juan Opico y Quesaltepeque, de que las personas han estado dando este dato a través de las redes sociales, incluso diciendo que ya lo llevaron a las autoridades policiales, pero que no les han hecho caso. Por lo tanto, aquí hay una situación. Si esto está no acorde con la indicación que da el señor presidente de la República, que es eliminar las maras y sus desarrolladores, que son el director de la policía, el ministro de Seguridad, el ministro de la Defensa, imparten las normativas, pero cuando va hacia abajo no las cumplen todos, es que se dan estas situaciones, porque la gente dice, y dicen específicamente en la delegación, en el puesto, en tal lugar, llegamos y no nos atendieron, nos dijeron que no podían llegar, que no había personal, etcétera. De alguna manera te puede decir alguien, mira, pero también la institución tiene por ley establecer ciertos cánones de indagación. Lo que pasa que ahora que los jóvenes tienen cierto parámetro legal con el cual ellos aprenden y dicen cosas, hay un problema bastante serio. Si el profesor empieza a indagar de esa manera, empiezan a decir que están invadiendo su espacio. Y que es, no puede un profesor, un docente revisarle es que lo hacen arriesgándose. Yo ya vi y me tocó defender incluso profesores que, tratando de ayudar a la institución y a la normativa de erradicar, los han violentado y han extrapolado en las cosas, que no solo fue revisar, sino que ya la Fiscalía, por ejemplo, le puso a uno que estaba acosando a la persona, porque le dijo, y yo no sé qué maliciosamente me vio a mí cuando yo estaba sentada y él revisando mi bolsón. Y esa situación yo la he visto, que he dado asesoría para los docentes que les ha pasado, y otras situaciones que se dan. Entonces los docentes también tienen cierto temor, aun cuando hay otros que tienen la cercanía con los padres de familia, y los padres de familia le dicen, mire, yo confío en usted, y se ha visto de que controla. Ahorita estamos en el año 2025, llevamos más de 33 reanudaciones de lo que es el régimen. 36. No, perdón, 36. Sí, para 3 años exacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando tú venís, haces cuenta hacia atrás, el niño que tiene 15 años ahora tenía 12. Y así para atrás, eso quiere decir que ellos pueden depender. Deja eso también, decían ayer que están trabajando ya para los perfiles de aquellos que cuando vinieron allá en la época de los 90s, deportados de Estados Unidos, y que se crearon los fundadores y que ahí están, pero ya de edad de 60, 50 años. Fue el primero en el 90. Que ya están perfilándose. Yo te explicaba y está documentado que yo recibí el primero, que no venía perfilado como marero, sino que solo como deportado. Y lo conocí que era marero porque traía el tatuaje y se lo dejaba ver en Sensuntepeque cuando llegó la primera vez. Los papás de esa época, y todavía hasta hace unos 3, 4 años, tenían aquello de que quiero ser amigo de mi hijo, y le permitían todo. Y los otros, que cuando recibían el beneficio de los papás, de los hijos, los papás miraban de que aumentaba las oportunidades de tener una vida diferente en comida, en calzado, carros, etcétera. Y eso ha quedado para la simbología siguiente. Le dicen al niño pequeño, hoy ya no tenés cómo tener un zapato nuevo de 300, de 200, de $100, mira qué es esto, y empiezan a venderte que es mejor el momento vivirlo que estar una vida para nada. Fíjate que tengo acá a propósito de lo que tú estás mencionando. Mire, ese es un punto bien importante. El propósito es estimular a los padres de familia, ¿verdad? Exhortarle a los padres de familia para que de verdad se preocupen, se ocupen en indagar qué andan haciendo sus hijos en la escuela, que le revisen los teléfonos. Fíjense que dice acá, buenos días, yo les digo, hasta los padres les tienen miedo a los hijos hoy en día por las leyes que hay,
que mucho protegen a los menores. Ya no digamos los maestros, cómo no van a tenerles miedo si ellos, al querer corregir a los estudiantes, son denunciados por los estudiantes o por los padres cuando ellos quieren hacer cumplir las normativas escolares. Entonces, los responsables directos son los padres, pero a los padres les tienen atados esas leyes incongruentes con nuestra realidad. Hay que darles más autonomía a los padres y maestros para tener mejores personas a futuro. Esto es del público, es decir, esto es normal. Es cierto. Es del público que está opinando. Así es, y qué bueno porque estamos de acuerdo. Aquí hay otra cosa que se debe de ver. Dentro de lo que son los parámetros que uno puede hacer desde la criminología clínica, que de eso, por ejemplo, voy a dar una conferencia en Panamá dentro de unos días, resulta ser de que debemos de entender nosotros que en el país debería de haber en cada uno de los institutos educativos, desde lo que es la primaria hasta el bachillerato, suficientes psicólogos, por lo menos clínicos, para poder tener evaluación de cada uno de ellos a un máximo de 50 a un mínimo de 30. Quiere decir que en un instituto de 800 alumnos deberían de haber más de 10 señores psicólogos, entre unos 18 y 20. ¿Para qué? Para que puedan dar la atención correcta, así como trabajadores sociales clínicos, que esa formación aún no la tenemos en nuestro país. Si no logramos esto y lo tomamos en serio, siempre vamos a tener este remanente que están aprendiendo a dirigirse, como evadir los controles del gobierno. Y les digo esto, hace poco me estaban diciendo de que observaban que había tenido razón con esto de que los mutantes se adaptan a lo que es el sistema del régimen de la suspensión de garantías constitucionales. Y eso es lo que ha sucedido. Ahorita es la segunda vez pública que vemos nosotros en un instituto desarrollarse una situación, porque están probando hasta dónde el gobierno va a poder tener este error. Lo van a corregir porque pueden hacerlo paralelo al sistema del régimen, el cual va a ser necesario otra vez, sí, pero se puede ir suspendiendo para ver las actuaciones y cómo mutan. Ok, veamos el otro punto. Las redes sociales muestran que hay remanentes en los barrios, colonias, y ahí está el resultado, el cerco militar. Eso es correcto también, y es bueno para poder llegar alguna vez. Para nadie es un secreto saber que hay todavía en algunos lugares, pero la población tiene quizás un poco de temor, pero ya a estas alturas ya el temor creo que ha sido superado. El temor... Hay confianza en la... Sí, pero el temor posiblemente lo podamos ver más al interior, en donde es más tardío que llegue la fuerza policial a colaborar. Pero este cerco militar, por ejemplo, ayer escuchaba a alguien decir que era muy grande. No, no es así. Todo se hace conforme a lo que es, a dónde vas a ir a hacer el cerco de control ciudadano. Porque no es militar, porque no está sitiando a ningún ejército. Pero, por ejemplo, lo que le faltó a mi manera de ver, es que tenían que haber previsto el corredor criminal, así se llama, que es la fórmula física donde ellos pueden huir. Cuando ya la autoridad les controló todos, ellos descubren siempre uno. Vamos a hacer el caso. Tutunichapa tenía una forma de llegar a la San Juan. Cuando a ellos golpearon a la Tutunichapa, ya habían golpeado a la San Juan y habían descubierto eso. Entonces fue bastante el lugar. Es parte ya de la estrategia. De la estrategia. Entonces, a donde yo quiero llegar es, en esta reflexión es importante, primero, resaltar de que la autoridad ha hecho bien ya ponerle los ojos a un problema que era latente, ahí estaba, ¿no? Todo el mundo decía, mire, hay, y en este caso pues también en el tema de las escuelas donde quedan esos remanentes, ¿no? De nuevo, no estamos juzgando en este caso a los capturados, serán las investigaciones que lo digan, ¿no? Pero yo creo que la experiencia en esto conlleva a que va a haber mayor, digamos, interés en estar indagando precisamente ese papel de los estudiantes en las escuelas. Yo apoyo lo que tú estás diciendo, y lo más importante es que si ya tienen indicios de lugares, ahí es donde van a ir. Ayer me enteré, platicando con un señor en los tribunales, estaba esperando y me dice, fíjese que ya nos avisaron de tal instituto que parece que es Combinación Estado Carmelita, que hoy iban a llegar a hacer una inspección, y eso es bueno. Básicamente la intervención consiste en la renovación de 660 metros de tubería. Esto es en la calle... ¿Podemos poner ese mapa, perdón, producción?
¿Es este? Para verlo, cómo está ahí está, gracias. Vamos a ver. Ese es precisamente. La calle amarilla que se mira ahí es la calle que baja del Estadio Cuscatlán, ¿verdad? Bastante conocida, va a dar ahí al Árbol de la Paz, al redondel. Palabras más entendibles. Es la que baja del Cuscatlán hasta el, ¿cómo se llama? El redondel. Hasta el redondel Árbol de la Paz. Árbol de la Paz. Si queremos hablar formalmente, estamos hablando de la calle Antigua Huizúcar, desde la calle El Talapo hasta el redondel Árbol de la Paz, pero básicamente es la calle que baja por el Estadio Cuscatlán, a esa nos estamos refiriendo, y es ahí donde se está haciendo pues la renovación de 660 metros de tubería. Yo mencionaba que, bueno, hemos platicado con el presidente de ANDA, con el equipo técnico, sabemos que es un trabajo importante, porque son obras que se necesitan principalmente para pues dar un buen servicio de agua potable al reparto los héroes, pero también es necesario hacer las coordinaciones para que no se vaya a ver afectado el tráfico vehicular. Vamos a ver, el Reglamento General de Tránsito en su artículo 139 establece que el agente o delegado de tránsito es quien tiene y dará la referencia de todo la... Sí. Y ese tema del respeto que se le tiene a la figura del gestor es algo que ha ido cambiando muchísimo, es algo en lo que se ha avanzado bastante. Por ejemplo, hace 2 años realmente nosotros veíamos imágenes incluso de gente que se los pasaba llevando y se los llevaba en el capó del vehículo y el gestor solamente estaba haciendo su trabajo. Hoy en día pues ellos también ya tienen la facultad para poder imponer sanciones cuando es necesario. Vamos a ver, gracias a estas cámaras de video, vamos a ponerlo ya el video, ahí está, para ver, él está dando ya el pase, mira, ¿verdad? Y viene aquel y se le fue. Sí. Semáforo, estaba el semáforo en verde, pero él le estaba dando el pase para sacar a la... Realmente ahí es algo que se estaba haciendo una intervención que pues estaba quitando, digamos, el funcionamiento normal del semáforo para hacer una maniobra en específico. En este caso se le conoce dar un doble tiempo. Sí es una, digamos, ¿quién tiene una maniobra? La responsabilidad ahí es el tema, ¿no? Realmente, si se le había dado la indicación, y como podemos ver, los demás vehículos también estaban detenidos tal cual se les había dado la indicación, y pues si se les había dado esa indicación, pues en realidad los vehículos tuvieron que haberse detenido también. Así, por eso lo dice, en el crucero donde está ubicado un agente de tránsito o delegado de tránsito, ningún vehículo tendrá derecho de vía, sino que se sujetará, dice, a la señal que haga dicho agente o delegado de tránsito. Ahí está, por cierto. Gracias, producción. Así las cosas, así están nuestras calles, ¿no? Así es. Ahora, hay diferentes maniobras que se realizan en el día a día. Como menciono, ha sido una ayuda importante el tener los semáforos en temas de emergencia. Por ejemplo, nosotros veíamos emergencias como la que sucedió con los Chorros, donde se tuvo que emitir o programar tiempos de emergencia en la programación de los semáforos. Es algo que ayudó muchísimo poder hacerlo de forma remota. Anteriormente hubo el último aplazamiento por decreto que se dio en abril del año pasado, cuando se aprobó para mover este cambio hasta agosto de este año. O sea, en agosto vence, viceministro. En agosto vence la vigencia según le ha dado el decreto que se le ha dado ¿Va a pedir otra prórroga? Posiblemente se pide otra prórroga. Recordemos que también este es un tema que hay que valorarlo de acuerdo al bolsillo de la población. Sí es cierto que la renovación de placas es necesaria, pero también es importante sopesarlo de acuerdo a la situación económica, a la situación de cada una de las familias salvadoreñas. Es algo que también el presidente está pendiente de eso, obviamente, y posiblemente sí vamos próximamente a renovarlo, pero por el momento en esta nueva renovación que se viene de la prórroga, pues se va a estar solicitando que se amplíe el plazo de vigencia de las placas que están en este momento. Ya se tiene ofertas de 7 empresas diferentes, se están realizando las diferentes evaluaciones. Al sistema actual. Ponerle GPS. Exacto. ¿Esto por qué sirve? ¿Por qué propósito? Ese es un buen punto. Bueno, 2 cosas importantes. ¿Qué me beneficia a mí como usuario? Para empezar, estos son fondos también que provienen del Plan Control Territorial. Es un tema de materia de seguridad pública.
El tener las cámaras en las diferentes unidades ayuda también a un tema de controlar lo que sucede dentro de estas unidades y ayuda a que ya no se generen situaciones o que sea mucho más difícil que se generen situaciones de hurto o de delitos comunes que se pueden estar generando. Ha habido avances importantísimos en temas de seguridad pública, sobre todo en violencia de pandillas, homicidios, ¿verdad? Es innegable los avances que se ha tenido, pero obviamente también se quiere atacar temas de seguridad pública en cuanto a delitos comunes. Y es ahí, pues, donde tiene una utilidad importantísima el tener este tipo de cámaras. Pero también se matan dos pájaros de un tiro. En primer lugar, se tiene un mayor control sobre lo que está pasando sobre la unidad, pero también se tiene conocimiento sobre la operación de las diferentes rutas de buses. Es algo que ayuda también a poder tener información en tiempo real de los pasajeros, la cantidad de pasajeros, no individualizado, digamos, no de la persona como tal, pero sí la cantidad de pasajeros que pueden llegar a subirse a un bus, las rutas que se están siguiendo, la frecuencia que se tiene, determinar, esta ruta necesita un refuerzo, necesita más unidades y hay que conseguir que se refuerce la cantidad de buses que pasan por esta ruta, o hay demasiadas aquí y realmente la demanda pues no la merita. De alguna manera tener un mejor control desde el punto de vista de seguridad. Y desde el punto de vista de seguridad, pero eso también ayuda, ese control también ayuda a poder tener una mayor eficiencia en el transporte público, una mayor fiscalización también en el transporte público. En cuanto a las operaciones para darles la compensación que se requiere. Pues de eso, por ejemplo, ese también. Es un punto que siempre ha sido la parte más discutible, sí, ¿no? De cómo correcto. saber si una unidad realmente trabaja o no trabaja. Correcto, ¿no? Así es. Y realmente es algo que pues no sería eficiente pretender contratar un ejército de gente para fiscalizar 10.000 unidades de transporte colectivo también. ¿Y si se está trabajando en algún proyecto para esa zona del Citrán? ¿Para qué me sirve tener todo ese carril que al final me genera un congestionamiento? Yo a veces tengo que viajar digamos, a esa zona y realmente no sé. Sí, ese es el tipo de proyectos emblemáticos, digamos, que puede llegar a tener un trasfondo bueno, pero que se ejecutó terriblemente mal. Y si vemos, de hecho, esa es una de las razones por las que tenemos un viceministro prófugo, tenemos detenciones de directores de transporte terrestre, por la forma en la que se ejecutó ese proyecto y con la matonería en la que se quería ejecutar, ¿verdad? Obviamente eso deriva en tener problemas legales, un litigio pendiente que todavía está ahí en la Fiscalía y que obviamente tiene que llevar su proceso, pero ese es el problema de las políticas públicas cuando se generan solamente desde fines electorales, ¿verdad? Porque sí es algo que se sacó a la carrera. Yo recuerdo que se sacó a la carrera incluso cuando estaba avecinándose las elecciones, ya en el último periodo, digamos, del frente. Entonces, creo yo que eso obligó también a cometer errores garrafales en la forma en la que se ejecutó y a pasarse por encima de ciertos elementos que han hecho que ahora el proyecto sea completamente inviable, ¿verdad? Ahora, hay diferentes proyectos que se están planificando también para el área metropolitana de San Salvador, pero que esto sí estamos planificándolos bien y estamos haciéndolos de la manera correcta. Ok, sí, porque si no se ha demolido, decía alguien ahí en la línea, es porque lo van a ocupar de seguro, Ernesto, ¿no? En parte podría verse la mejor utilización de la infraestructura. En este momento sirve también para una mejor ejecución del carril reversible también, pero también recordemos que hay un litigio pendiente, hay cuestiones legales pendientes que involucran los activos físicos de ese lugar.